de teoría de la Constitución se va a referir a la soberanía. El artículo 40, a la forma de Estado y de gobierno. A la forma en que se renuevan los poderes legislativo y ejecutivo, a las autoridades electorales, a los partidos políticos. Del artículo 42 al 48 vamos a encontrar toda la regulación relativa al territorio. El artículo 49 se refiere a la división de poderes. Y de ahí hasta el artículo 107 de la Constitución se van a regular los tres poderes. El poder legislativo, del artículo 50 al 79, ¿sí? El ejecutivo, del artículo 80 al 93, ¿sí? El judicial, del artículo 94 al 107, el 108 al 115, responsabilidades de los servidores públicos, del Estado y de los particulares en actos de corrupción. El 115 al 122, todo lo que tiene que ver con la organización a nivel del municipio, de los estados de la República. El 123, como les digo, al trabajo. Del 124 al 134, disposiciones generales. El artículo 135 se va a referir a la reforma constitucional. Y el artículo 136 a la inviolabilidad de la Constitución. ¿Sí? Eso que dijimos en un minuto es todo lo que hay en la Constitución. No hay más. ¿Sí? De verdad, no hay nada más en el texto constitucional. Y de la Constitución, como ustedes saben, encuentran su validez en la Constitución, encuentran su validez y su fundamento todas las demás normas del ordenamiento jurídico, todas las leyes del Estado mexicano encuentran su fundamento en esto que acabamos de decir. ¿Sí? No hay más en el texto constitucional. Vean esta estructura y se darán cuenta de qué es lo que pues existe en esta Constitución. ¿Sí? Sus 136 artículos se refieren a eso, simplemente. ¿Sí? ¿Qué tipo de Constitución, y esto también me parece que es importante, es la mexicana por su procedimiento de reforma? Y esta sería una pregunta para ustedes. ¿La Constitución mexicana es una Constitución rígida o es una Constitución flexible? ¿Qué me pueden decir de esto? Es rígida, ¿no? Exactamente. El procedimiento que debe de haber anterior a algún tipo de reforma a ella, ¿no? Sí, es en teoría una Constitución rígida porque para modificar la Constitución se requiere un procedimiento distinto al que se sigue para reformar las leyes ordinarias. Pero además se requiere un procedimiento mucho más complejo. ¿Sí? Por eso, y ese procedimiento está establecido en el artículo 135, por eso se considera la Constitución mexicana una Constitución rígida. ¿Sí? Pero esta supuesta rigidez de la Constitución, pues no ha impedido que se lleven a cabo muchas reformas al texto constitucional. ¿Sí? Tengo abierta la página de la Cámara de Diputados para darles las cifras exactas al día de hoy. Los artículos primero al 136 se han modificado de 1917 acá 754 ocasiones. ¿Sí? A través de más de 250 decretos de reforma se han modificado los artículos de la Constitución en más de 754 ocasiones, en 754 ocasiones. ¿Sí? Los artículos transitorios de la Constitución se han modificado 9 veces. Los artículos
transitorios de decretos de reforma, ¿sí? 7 ocasiones, y hay un decreto de interpretación de artículo transitorio, lo que da un resultado de 771 reformas a la Constitución. 771 reformas a la Constitución en estos más de 100 años que tiene de vigencia, ¿sí? Entonces, una Constitución rígida, si en el examen se les pregunta, ¿la Constitución mexicana es rígida o flexible? Obviamente que por el procedimiento establecido en el artículo 135, ustedes tienen que señalar que es una Constitución rígida. Pero esto no ha impedido que sea una Constitución muy modificada, ¿sí? Muy modificada. Más de 770 reformas, 771 reformas, ¿sí? Que han dado un nuevo rostro a nuestro texto constitucional. Otra cosa importante para ya concluir esta primera unidad. Las constituciones tienen fundamentalmente dos partes. Una parte dogmática, ¿sí? Que es la que establece la relación del individuo con el Estado, que es aquella, y esto subrayenlo, la parte dogmática es aquella que se refiere a los derechos, ¿sí? A los derechos de las personas en el Estado mexicano, los derechos que reconoce a las personas el Estado mexicano. Y como lo dijimos ahorita, cuando vimos el contenido de la Constitución, ¿sí? Esos derechos humanos y sus garantías se encuentran fundamentalmente en los primeros 29 artículos de la Constitución. ¿Sí? Pero además de esta parte dogmática, existe una parte orgánica, ¿sí? Que como su nombre lo indica, se refiere a la organización del Estado mexicano. Esa parte orgánica va a establecer cuáles son los poderes supremos del Estado, cómo se integran los poderes supremos del Estado, cuáles son sus competencias y cómo se relacionan entre ellos. Esa parte orgánica es la que va a establecer la organización del Estado. Y todo esto, tanto los derechos como la organización del Estado, se encuentran en estos 136 artículos de la Constitución. Vean a qué se refiere directamente en el texto constitucional cada título de nuestra Constitución. Pero es fundamentalmente lo que comentamos hace un momento, ¿sí? Bueno, con esto daríamos por concluida la primera unidad de nuestro curso. No sé si hayan preguntas, sobre esta primera unidad del curso. Yo, profesor. Sí, adelante, por favor. Perdón, yo me equivoqué de aula virtual y ayer no entré a la primera reunión. No sé si yo... Fue culpa mía. Yo no me pude conectar por un problema. Entonces, empezamos hoy el curso, Maribel. Sí, ok. Le agradezco, profesor. Gracias. No, al contrario. Yo ahora que ya están todos quienes forman parte del grupo, pues les ofrezco, como lo hice al principio, una disculpa porque el día de ayer yo tuve dificultades para conectarme y no tuvimos sesión. Por eso, pues a cada sesión vamos a empezar 7 en punto y voy a robarle a cada sesión 10 minutos, ¿sí? Para comentar algo de la siguiente unidad. Ahorita ya vamos a empezar la unidad 2, si no hay dudas sobre la unidad 1, ¿sí? Y así para recuperar el tiempo que perdimos. Y si nos hace falta, les pediría que nos quedáramos, por ejemplo, un sábado 10 minutos más o 15 minutos más. Pero trataremos de robarle estos 10 minutos a cada sesión para ponernos al corriente, ¿sí? Bueno, empecemos con la unidad 2. Les decía, para un poco hablar de la estructura de la Constitución. Dijimos que los primeros 29 artículos se refieren a los derechos humanos y sus garantías. Algo que va a estar, ¿sí?, contemplado en los artículos 1 a 29
fundamentalmente, y que ustedes van a revisar en su curso de Derechos Humanos y Garantías el siguiente semestre. ¿Sí? Vamos entonces a lo que viene después. Eso sí es materia de nuestro curso. Artículos 30 a 38 de la Constitución, que les decía, regulan 3 aspectos fundamentalmente. ¿Sí? ¿Cuáles son estos temas? Nacionalidad, ciudadanía y condición jurídica de las personas extranjeras. ¿Sí? Esas son las 3 cosas fundamentales a las que nos vamos a dedicar, que son... Profesor, ¿me puede repetir la tercera, por favor? Sí, la condición jurídica de los extranjeros, ¿sí? O de las personas extranjeras. ¿Sí? Repito, nacionalidad, ciudadanía y condición jurídica de los extranjeros. Es lo que se regula en los artículos 30 a 38 de la Constitución. Lean esos artículos. Ahorita los vamos a empezar a explicar. ¿Sí? Gracias. No, con gusto. Empecemos por el primer concepto. Nacionalidad. ¿Sí? Un concepto jurídico de nacionalidad, ¿sí?, que podemos dar y que yo les pido que se lo aprendan, es el vínculo jurídico, entender a la nacionalidad como el vínculo jurídico, político, que relaciona a una persona con el Estado. ¿Sí? Esto también, así, subrayenlo, porque es muy importante que lo tengan en cuenta. La nacionalidad, desde el punto de vista jurídico, es ese vínculo jurídico y político que relaciona a la persona con el Estado. Eso es la nacionalidad desde el punto de vista jurídico. Porque hay otras ideas sobre la nacionalidad, ¿no? Hay ideas que nos hablan de la nacionalidad como ese sentido de pertenencia, ¿sí?, como grupos más o menos cohesionados que tienen un pasado en común, que comparten ciertos rasgos como una lengua, ¿sí?, como un pasado, ¿sí?, como ciertas culturas, ciertas tradiciones que hacen que se cohesione ese grupo social. Ese es el concepto sociológico de nacionalidad, ¿sí? Un grupo de personas que comparten idioma, pasado común, visión de futuro, cultura, tradiciones y lengua, en fin. Pero nos damos cuenta conforme va pasando el tiempo, pues que no todos los mexicanos hablan español, que no todos los mexicanos y las mexicanas tenemos la misma cultura, ¿sí?, las mismas ideas, ¿no? Y que esa cohesión, más que darse en estos factores de tipo sociológico, más que darse únicamente en estos factores de índole sociológico, se dan a partir de algo que va a definir jurídicamente a la nacionalidad. ¿Y qué es eso que va a definir jurídicamente a la nacionalidad? Ese vínculo de carácter jurídico, de carácter político, que relaciona a una persona con el Estado. Y ese vínculo va a estar regulado en nuestra Constitución. ¿Sí? Va a ser un vínculo que se va a generar a partir de ciertos derechos que tienen las personas que son nacionales en nuestro país, pero también a partir de ciertas obligaciones que se imponen a las personas que son nacionales en nuestro país. ¿Sí? Por eso, desde el punto de vista jurídico, ¿sí?, la nacionalidad se entiende de esta manera. Hay diversos criterios para asignar la nacionalidad, ¿sí? Y de estos vamos a hablar con profundidad el día de mañana. Y también es muy, pero muy importante, ¿sí?, que los tengan en cuenta. Nosotros vamos a hablar de 3 nada más. Hay muchos más, o hay más. Pero para efectos del curso,
Vamos a hablar de tres. Jus sanguinis, ¿sí? Jus sanguinis, jus soli y jus domicili. ¿Sí? Jus sanguinis, jus soli y jus domicili. ¿Sí? ¿Esos serían parte de los atributos de ser mexicano? Son los criterios para atribuir la nacionalidad mexicana, ¿sí? Es decir, ¿bajo qué criterios vamos a decir que una persona es mexicana o no? Pues tomando en consideración estos tres criterios. Hay otros, insisto, pero fundamentalmente, y los que se ven pues, reflejados en la Constitución, son estos tres, ¿sí? Jus sanguinis, se los escribo aquí. Jus sanguinis. Ahí déjame, vamos a poner todos en la reunión. Jus soli y jus domicili o domicili, como quieran pronunciarlo, ¿no? En latino a la italiana. Esos son los tres criterios a partir de los cuales se va a atribuir la nacionalidad mexicana a una persona. ¿A quién le suena jus sanguinis o jus sanguinis, como se pronuncia a la italiana? ¿A quién le De sangre, ¿no? Exactamente. Es de sangre, lazos de sangre, y un soli, donde nace, exacto. Y un domicili, donde vive. Que el domicilio, el lugar en que se establezca su residencia, va a jugar un papel importante. Perfecto. Tenemos tres elementos a considerar para otorgarle la nacionalidad a una persona. La sangre, ¿sí? Es decir, tomando en consideración quién es su padre, quién es su madre. Y un sanguíneo sería relacionado a los padres, es decir, completamente en el ámbito parental. Sí, la nacionalidad, fíjense, vamos por el primero, jus sanguinis. Según este criterio, la nacionalidad se atribuye a una persona tomando en consideración la nacionalidad de sus padres. ¿Sí? Tomando en cuenta los lazos filiales de esa persona. Si mi padre y mi madre son mexicanos, yo voy a ser mexicano, ¿sí? Tomando en cuenta este criterio. Si mi madre es mexicana, yo voy a ser mexicano. Si mi padre es mexicano, ¿sí? Yo voy a ser mexicano. Lo importante bajo este criterio es tomar en consideración la nacionalidad de mis padres, ¿sí? Jus sanguinis, derecho de sangre se traduciría literalmente. Para este criterio lo importante, a fin de atribuir la nacionalidad mexicana, es la nacionalidad de mis progenitores. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? ¿No? Bueno, si les parece bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Repito, para ganar o recuperar el tiempo que se perdió debido al problema que tuve ayer, pues continuamos mañana, nos conectamos 7 en punto y empezamos a las 7 en punto como lo hicimos hoy, para seguir hablando de estos criterios y terminar con la unidad 2 del programa y empezar a hablar un poquito sobre la unidad 3. ¿Les parece bien? Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco de verdad muchísimo pues que hayan estado conectados. Les deseo un extraordinario día y platicamos, si les parece bien, el día de mañana. ¿Sale? Bueno, pues profesor, una pregunta. ¿Nos va a compartir su correo institucional o nos va a compartir material? Sí, si quieren, se los comparto. Y yo les digo que tengan en cuenta lo de la plataforma, pero les comparto yo sin problemas
material. Y les pongo también los PDFs fundamentales de la plataforma en el chat para que los tengan en cuenta. De una vez les doy el de la unidad 1, que son los PDFs que están en la plataforma, pero aquí está, para que ustedes puedan pues echarle un ojo a lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Y les doy más material si quieren también el día de mañana, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tienen para que lo descarguen y pues seguir platicando entonces. ¿Dónde entras?